Bueno, hoy va a ser un vídeo un poco distinto porque os voy a explicar por qué he creado una hoja de Excel especial en la cual aparecen todos las partidas que he tenido y una serie de datos estadísticos que en las páginas web SmileGuru y SmileLight no aparecen, ¿vale? SmileGuru y SmileLight tienen una limitación de 50 partidas. Entonces, aunque os dan datos absolutos, como por ejemplo las victorias que tenéis, el ratio, cómo va el elo, datos absolutos de los dioses, pero no os aparecen cruces, estadísticas contra clases, contra tipos de daño y una serie de datos mucho más complejos y mucho más enriquecedores que en estas páginas no aparecen. No sé si habrán otras páginas en las cuales aparezcan, pero yo he encontrado que todas tienen la limitación de las 50 últimas partidas. Entonces eso se queda muy corto, muy corto. Entonces nada, vais a ver que con mi hoja de cálculo podéis guardar datos para siempre y podéis tener todas vuestras justas organizadas y además dándoos una información que vais a ver que es súper interesante, ¿vale? Bueno, pues espero que os guste. Bueno, tal y como os comenté, voy a explicaros cómo funciona la hoja. Y bueno, os voy a detallar paso a paso cada una de las partes de la base de datos. Pero bueno, la más importante es esta hoja de aquí. Esta hoja es la que pone los datos básicos, que son una sesión que es el por control para saber la fecha, porque algunas fórmulas por fecha es complicada filtrarlas, entonces pues se crea un número de sesión. Luego el dios con el que juegas, el rango que tenías tú en ese momento cuando jugabas con el dios, el resultado y el rival contra el que has jugado, el rango que tiene el rival, las veces que le has matado y las veces que te ha matado. No necesitas nada más. Si os fijáis, yo empecé a hacer esto el 28 de abril, es decir, hoy hace 2 meses, y empecé directamente en oro 4. No es porque haya empezado en oro 4, es porque se me ocurrió esta hoja de cálculo cuando llevaba 100 y pico justas. Entonces he perdido muchísima información que de otra forma la tendría y que ahora no la tengo porque no se puede consultar de forma histórica datos concretos de combates anteriores. SmileGuru o el propio Smite solo te da datos absolutos: número total de victorias del dios, número total de victorias que tienes con tu cuenta, pero no te da combates concretos, cruces, y veréis que solamente con estos datos de aquí se consigue una cantidad de información potentísima. Muchísimas cosas que se os pueden pasar por alto de normal y que vais a ver que está ahí la información, y si queda patente pues es muy útil porque os da pautas y os da zonas de mejora que de otra forma no podríais ver, ¿vale? Entonces supongamos que hemos hecho otra partida. Hoy sería la sesión 39, pondríamos la fecha de hoy, que es 30 de junio del 2015, y pondríamos el dios, pues mismo Aokan. Pondríamos el rango que tenéis cuando cogéis este dios, pues, oro 5, y pondríamos el resultado: derrota. El rival contra un Agni, el rango que tenía el rival, hasta 4, y cómo hemos quedado, pues 5, 7, ¿vale? Bueno, pues esto como veréis es una hoja de cálculo muy sencilla que la puede hacer cualquiera y no entraña ninguna dificultad. Vais a ver que la pantalla siguiente, que es datos, ya automáticamente la hoja se ha completado y ha añadido muchísimas cosas, ¿vale? Fijaros. Automáticamente nos pone la sesión, nos pone la fecha y nos pone Aokan. La máquina automáticamente en la hoja nos dice que es un mago, que es chino, que es daño mágico y que es daño a distancia. Si os fijáis, la espada significa daño físico y esto significa distancia y esto significa a melee o a cuerpo, como lo queráis llamar, ¿vale? Esto es importante para luego hacer filtros.
pues bueno, me la completa automáticamente la máquina ya, no tengo que ponerlo yo. Luego esto ya lo habíamos puesto en la otra hoja, y a mi rival pues lo mismo, mago, hindú, mágico a distancia. Y luego esto y esto está lo había puesto yo, ¿vale? Entonces básicamente lo que ha hecho la máquina es completarnos automáticamente datos de la clase que hemos cogido y datos más concretos de nuestro enemigo. No ha hecho falta que los pongamos nosotros. Esto es por comodidad, ¿vale? Y esto no es una chorrada, porque luego estos datos vais a ver que son muy importantes para determinados filtros que vais a ver, ¿vale? Bueno, pues eso lo veremos en la siguiente hoja. Veremos datos y concretos de las sesiones. Bueno, ahora vamos a ver la parte de sesiones. Esta parte tampoco es que sea muy relevante, porque lo único que está haciendo es plasmar tendencias generales o sensaciones que podéis tener que a veces no son las que son. Lo típico, decir, ostras, últimamente estaba ganando y ahora estoy perdiendo, o últimamente estaba perdiendo y ahora estoy ganando. Entonces aquí os da por días, de ahí lo de la sesión, os dice la sesión, la primera, el día que ha sido, cuántas partidas hemos jugado, cuántas hemos ganado y el porcentaje, ¿vale? Te aparece automáticamente, te pone si es pues verde, creo que a partir de 75% es verde, para que tú lo veas así a simple vista. Y bueno, pues aparecen también pues cómo ha ido, ¿vale? Pues días mejores, días peores. Pues por ejemplo, últimamente la cosa pinta mal, aquí en junio empezó bien y luego empezó buenos días malo, regular bueno, pues más o menos te das cuenta de tendencias, de desviaciones y básicamente de cómo van más o menos los días, ¿vale? Que estáis jugando y las sesiones que jugáis, cuando tenéis picos de juego, pues bueno, yo los fines de semana, yo a veces cuando tengo picos, que son cuando llegan los fines de semana, como yo trabajo, pues oye, cuando llega el fin de semana juego más rato, más viernes, sábado y domingo, y luego hay más días de inactividad. Y nada, sí, también influye jugar más partidas para ganar. Por ejemplo, cuando juego muchas gano más, pues no necesariamente, a veces que juego pocas y gano más. No tiene nada que ver. Entonces, cuanto más juego, más bien lo hago, pues no necesariamente. A veces que el talento son días inspirados que tienes, por ejemplo este día 14 y solo ganas 5, pues no sé, hay días luego siguientes que con menos partidas ganas más, ¿vale? Bueno, pues este dato no es muy importante y no es de los más importantes, pero bueno, pues lo conocemos y lo tenemos aquí. La siguiente hoja yo creo que es muchísimo más interesante, me va a gustar mucho más. La parte de mis dioses, la que sería la tercera hoja de automáticamente completada, porque realmente de escribir solo es la de marcar, todas las demás son hojas completadas. Mis dioses aquí ya empezamos a tener información muy buena e información muy útil, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, a Fenrir, que es el dios que más juego. Te dice exactamente qué uso del dios tienes. Pues oye, Fenrir lo uso el 58,95% de las justas, ¿vale? Por ejemplo, Rama el 10, Houyi el 12, es decir, te dice qué dioses son los que más utilizáis y los que menos utilizáis. Y también te dice, en términos generales, qué porcentaje de efectividad o de victorias tenéis. Bueno, pues Fenrir muy bueno, Houyi bien, Hércules bien, ¿vale? Bien o mal, pero comparado con, por ejemplo, Rama o Apolo, que es un 19 o un 31, pues como veréis, ahí tengo mis puntos fuertes y mis puntos débiles en dioses. También es verdad que con el que más juego es el que mejor lo hago. Y luego ya aquí tenemos datos que muchas veces los podéis suponer, pero no podéis estar seguros de ellos si no los veis tan de golpe como lo tenéis aquí. Por cierto, esto es un error y es porque este dato es mentira. ¿Vale? Es que lo ha quitado automáticamente. Vale. El tema de mis dioses, vale. Como veréis, aquí te aparece contra los que peleáis. Oye, yo con Fenrir soy muy bueno o soy bueno. Oye, ¿cómo se me dan los cazadores? Pues se te dan muy bien. Oye, ¿cómo se me dan los cazadores con Houyi? Bastante bien. ¿Vale? Oye, con Fenrir los asesinos, peor.
se me da peor. Oye, los magos de maravilla. Fenrir es un asesino de magos. Y los guerreros, hostia, pues aquí ya tenemos un problema. Pero en general tenemos un problema con todos los dioses. El único dios que ha ganado... Claro, es que esto está un poco pervertido porque se lo ha hecho un combate, pero realmente que sea así determinante, pues son 9, 5 y 5, pues oye, el único que más o menos ha salido airoso peleando contra guerreros ha sido Rama. Pero bueno, esa información la tenemos. Más cosas. Guardianes. Oye, ¿cómo se da contra guardianes? Pues Fenrir, el 8, muy bueno contra guardianes. Los demás, regular, mal con los guardianes. Luego, contra daño físico. Pues contra daño físico, bien. Contra daño mágico, pues de maravilla Fenrir, por ejemplo. Más datos. Contra daño cuerpo a cuerpo, bien, bien. Contra daño a distancia, bien también Fenrir, ¿vale? Es decir, os dan una información para que sepáis cuáles son vuestros puntos débiles y vuestros puntos fuertes. Pues por ejemplo, si analizamos Fenrir, que es el dios del fuego, podemos ver que a mejorar tenemos contra asesinos, contra, sin ninguna duda, guerreros, y si me apuras se nos da mejor daño físico que daño mágico. Y preferimos tíos a distancia que a cuerpo. Es decir, somos mejores con gente a distancia que a cuerpo. Es obvio, como se nos dan bien los cazadores y los magos, y se nos dan peor los guardianes y los guerreros, pues estos datos te están diciendo eso, ¿vale? Como veréis, esta parte es bastante útil en cuanto a cuáles son vuestros puntos fuertes y puntos débiles. Y así podéis decidir qué dioses queréis banear, cuáles no queréis banear, o dónde tenéis que mejorar, practicar, etcétera, ¿vale? Bueno, en la siguiente página, en la siguiente hoja, hablaremos de los enemigos. Aquí estamos, en la hoja de enemigos. La hoja de enemigos lo que nos viene a decir es cuáles son los encuentros más habituales en Justa en líneas generales, ¿vale? Como podréis comprobar, de los 10 personajes más usados, el primero es Neith, luego Anubis, sorprendente porque mucha gente... Claro, estamos hablando de nivel oro 5, oro 3, oro 2, que es por donde me he movido, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele coger en esos niveles? Pues Neith, Anubis, Amuzencao, aquí están, veréis que de momento hasta el parche que ha salido hoy había predominio de ADCs. A lo mejor dentro de una semana esto cambia, pero de momento, bueno, pues ya lo veis. Y el ADC que más se coge, pues Neith. Aquí además te dice las probabilidades de encuentro que tienes y las victorias que tienes, para que tú sepas, pues por ejemplo, dónde hay una zona de peligro. Pues aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es muy probable encontrarnos a Poseidón y es muy probable que nos caliente el hocico. Entonces, oye, cuidadito que viene Poseidón. También hay datos positivos. Oye, los 3 primeros se les suele ganar. Oye, pues es un buen dato, ¿vale? Y aquí también se destila un dato que a mí me parece repugnante. Si ponemos aquí, ordenamos de manera menor, ¿vale? El dato repugnante es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tenemos 16 dioses que no se han cogido en la puta vida en Justa. Es decir, que no me enfrenta con ellos nunca en Justa. 16. Luego hay... Fijaros. 24 dioses. ¿Tanto? ¿Estos son tantos? Sí, 24. No, perdón, 12. Sí, chaval. 12 dioses que solo me he encontrado una vez con ellos. Lo típico, para probar. Esto es muy importante porque estamos hablando de justas que se supone que es cuando la gente experimenta oro, plata, si me apuras platino. Pero la gente no, la gente va, fijaros como ya aquí saltamos y la gente lo que coge es lo de siempre, lo roto. Dioses rotos y lo que más te coge. O sea que vuestra sensación es cierta, lo que más se coge son ADCs. Es repugnante, pero es así. Y los típicos dioses, pues Poseidón y Gibo. Ojo, y aquí hay baneos a punta pala, que Poseidón y Gibo es un permaban.
Y sin embargo se cuela. Aún me he encontrado 12 veces con él. A pesar de que está mega baneado, ahí está. Por ejemplo, aquí Bellona aparece aquí porque este también es un permaban mío. Bellona estaría aquí arriba. Pero yo siempre la baneo. Y Cronos, 3/4 de lo mismo. Cronos está aquí, pero no porque la gente no quiera cogerlo. Pero fijaros, no soy tonto. O sea, es que me ha pelado siempre. Cronos me pela. Y Bellona me pela. Entonces, pues es obvio, no, la baneo, absolutamente. ¿Vale? Bueno, pues este dato es, como veréis, es muy relevante. Y esto no lo podéis ver en SmiteGuru. Esto no se ve, lo podéis suponer, lo podéis imaginar, pero con el simple marcaje de esto de aquí, automáticamente os aparece esto de aquí. Y podemos ir más al detalle. Por ejemplo, dado que mi dios más utilizado es Fenrir, pues podemos ver con Fenrir cuáles son los picks más habituales y cómo te desenvuelves con ellos. Bueno, pues aquí la cosa cambia. Con Fenrir el Nade sigue siendo la mejor, pero a Nade la mato fácil. Anubis, pobrecito Anubis. Medusa, Gibo, que venga Gibo todo el que quiera. Me da igual que sea un permaban. Gibo, adelante. Con Fenrir no lo baneo. Es obvio. Cuando juego con cazadores sí que baneo a Gibo, pero cuando juego con Fenrir no lo baneo. Lo provoco que venga Gibo. Que vengan todos los Gibos que quieran. Apolo, cuidadito. Aquí últimamente me ha ganado, así que me da bastante miedo. Los ADCs, pues quitando X-Balan, caen bastante fácil. Mago, ni te cuento Isis. Poseidón. Y amigo, aquí ya tenemos el primer problema. Pues oye, Poseidón con Fenrir, peligro. Es decir, os dice con cada dios cómo se os dan los enemigos y cuáles encontráis más. Podemos coger un dios que maneje peor, como Houyi, por ejemplo. ¿Vale? Y 3/4 de lo mismo. Oye, con Houyi, Anubis, genial. Tal cual, aquí aparecen, pues como veréis, con Houyi hay menos dioses, me he encontrado menos enfrentamientos, entonces los 10 primeros son personajes que solo a lo mejor me he encontrado 2 veces o una vez incluso. Vale, y Houyi lo estoy mejorando, es un dios que llevo poco tiempo y los números estoy seguro que van a mejorar mucho en semanas sucesivas porque de hecho están mejorando. Pero bueno, con esto lo que podéis ver es cuáles son los combates habituales, ¿vale? Y cuál es el resultado más habitual. Y aquí antes lo habíamos visto a nivel general de cazadores, ADCs, tal y cual. Cazadores, guerreros, magos, tal. Y aquí ya vemos al detalle, al guerrero y al que sea, ¿vale? A cada dios concretamente cómo se os da, ¿vale? Bueno, la siguiente hoja veremos qué tal son los datos con las ligas. Diferentes ligas o rangos o como lo queráis llamar. Bueno, esta hoja tampoco es que sea muy interesante, pero es bastante significativa. ¿Por qué? Porque esta hoja lo que te está diciendo es, uno por ejemplo podría correr el riesgo de decir aquí, soy el puto amo, mira cómo gano, jijaja, pero aquí ya se va al detalle. Y dice, a ver tú, pajarito, que dices que eres el puto amo. ¿A quién es el que más gana? Pues a Qualifyings, que los Qualifyings, cuidado. Que es muy engañoso. Yo me he encontrado con los tíos más complicados que me he encontrado han sido en Qualifying. Ahora bien, te encuentras paquetes y tíos muy buenos que están en sus 10 primeros combates. Pero bueno, bronce, tal, plata. Es decir, que si fijáis, todo lo que no sea bronce, plata y oro, regular mal. Es decir, pues mi nivel sería plata-oro. Es que lo que te lo está diciendo el cacharro este, te está diciendo, Grumito, tu nivel es plata, oro y si me apuras oro 5, oro 4 como mucho. Como cuando ya empiezas a subir a oro 3, a oro 2 y a oro 1, cataclán. Y empiezas a palmar. Entonces, pues aquí, esto parece una chorrada, pero se ve una tendencia, ¿vale? Obviamente los mayores combates que han habido han sido en esto de aquí. Por lo tanto, el matchmatching, ¿no? Como coño se diga, lo que te está diciendo que tú estás aquí, esta es tu franja, ¿vale? Eso no os dais cuenta con SmiteGuru, no te lo dice. Pero aquí sí que te lo dice, ¿vale? Te está diciendo, tu sitio es este aquí, de momento. Algún día puede que estés más para abajo, o incluso más para arriba, pero este es tu sitio.
Entonces nada, tenemos que mejorar para salir de esta zona, ¿vale? Bueno, pues la siguiente página, la siguiente hoja, para mí es la favorita de todas. Llegamos a la que para mí es la gracia más... la hoja más divertida de ver, más... que muestra más datos al detalle y que realmente te da unos datos estadísticos más completos, ¿vale? Esta es una hoja cruzada de 4 parámetros. Para que se pueden mezclar lo que tú quieras, pero para que tenga relevancia, para que los datos que aparezcan sean estadísticamente relevantes, tenéis que respetar o bien 2 arriba iguales o bien 2 abajo iguales. ¿Por qué? Lo vais a entender. Si yo quiero saber cómo se me da Fenrir contra Neith y contra Anubis y ver, he puesto estos dos dioses porque son los más habituales y dos dioses que se me dan bien, ¿vale? Los dos primeros que te encuentras. Yo me gustaría saber realmente qué diferencias hay con los enfrentamientos con Anubis y con Neith. Bueno, pues aquí lo podemos ver, ¿vale? Ejemplo, cuando ponéis aquí un dios, si pusiera otro, veréis que cambia, ¿vale? Pero ponemos Fenrir. Para que lo veáis. Luego pondremos otro. Porque ya no me sé ni el abecedario. Listo, no te veo. Aquí. Vale. Automáticamente te pone el... como se diga, el lema o lo que sea. Te dice el rango que... o sea, la clase que es, el panteón al que pertenece, daño, rango, las partidas jugadas, el porcentaje de partidas jugadas, las partidas ganadas, el porcentaje de partidas ganadas, y aquí ya te dice lo que es el enfrentamiento entre este y este, es decir, Fenrir versus Neith, jugadas 17, probabilidad de encuentro 10,12, ganadas 12, victorias 70,59. Esto es exactamente lo mismo que aparecía aquí, ¿vale? No hemos puesto nada de otro mundo. Si pusiéramos aquí Fenrir, los datos coincidirían, ¿vale? Ahora bien, aquí ya empezamos a ver cosas interesantes. Te dice, oye, de tus victorias generales, tú en general ganas el 70,59, perdón, el 64. Neith le ganas más o menos que en general. Sí, le gano más que en general. Es decir, se me da Neith mejor que la media de dioses con los que peleo con Fenrir. Oye, y a Neith se le gana normalmente, porque este dato es a nivel general, ¿vale? Oye, con todos mis dioses, ¿cuántas partidas he jugado contra Neith? 24. ¿Cuántas en total de el 8,45? O sea, a Neith me la encuentro casi un 10% de las veces que juegue con cualquier dios. ¿Cuántas veces he ganado? A Neith 58,3. Pues oye, ¿cómo se me da Neith con Fenrir respecto a otros dioses? Pues Fenrir se le da un 12,25% mejor que en general con todos los dioses, ¿vale? Se me da mejor Neith con Fenrir que con todos mis dioses. Luego, oye, ¿los cazadores se me dan mejor o peor que Neith? Pues Neith es un cazador que se me da mejor que los cazadores en general, porque los cazadores en general les ganan un 75%, pero Neith el 70%, es decir, estoy un 5,44 por encima de la media. Oye, ¿y los físicos? ¿Qué tal se me da Neith? ¿Mejor o peor que los físicos? Pues se me da muchísimo mejor que cualquier físico. Oye, ¿y a distancia qué tal se me da Neith respecto a los que son a distancia? Se me da mejor que los dioses a distancia, ¿vale? Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con Anubis, ¿vale? Te dice, ¿cuántas ha jugado Anubis? En general, ¿cuántas veces he peleado con Anubis con todos mis dioses? 20. Con Fenrir, 12. ¿Cuántas le he ganado? 13. El 65%. Con Fenrir, el 75%. Entonces aquí ya vamos a ver lo mismo de antes. En general, ¿gano más a Anubis que a todos los dioses en general? Sí, Anubis se me da mejor. Oye, ¿y Anubis a nivel general se te da mejor con Fenrir que con todos los dioses? Sí, un 10% mejor con Fenrir porque le gano un 75% y al resto de los dioses le gano con un 65%. ¿Los magos se te dan mejor o peor que Anubis? Pues los magos con Fenrir se me dan especialmente bien, pero Anubis aún se me da mejor todavía que el resto de los magos. Genial. Oye, ¿y el daño mágico cómo se te da? Pues el daño mágico se me da muy bien con Fenrir, pero Anubis más todavía. Oye, y a distancia, pues igual que aquí. Pues Anubis está por encima de la media de dioses a distancia. Y esto ya es la comparativa entre un encuentro y otro. Es decir, ¿juego más contra Neith o contra Anubis? Pues Neith más. ¿Qué probabilidad de encuentro tengo? Hay un 2,98% de más probabilidades de encontrarme con Neith que con Anubis.
Oye, ¿cuál ganó, ¿con cuál he ganado más absolutamente? Pues he ganado más partidas absolutas con Neith. ¿Qué dios se me da mejor? Pues menos 4,41, es decir, Anubis mejor, porque esta comparativa está comparando siempre este lado con este. Lo mismo aquí. Esto ya sería, oye, en general, ¿con qué dios estoy más por encima de mis victorias en general? Con Anubis estoy un 4,41 por encima de Neith en victorias sobre el general, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podríamos hacer al revés. Es decir, podríamos decir Anubis cómo se comporta contra poner Rama, por ejemplo, ¿vale? Por eso he dicho antes lo de comparar siempre o dos de abajo. Queremos comparar o bien cómo un dios nuestro se comporta contra dos rivales o cómo un rival se comporta contra dos dioses nuestros, porque si aquí pusiéramos Rama, Anubis, Fenrir, Neith, realmente también nos daría información, pero no es tan gráfica como esto. Aquí, por ejemplo, nos pega una hostia al rojo y aquí nos encontramos que Anubis se me da, o sea, Anubis en general se le gana muy bien, pero con Rama no doy pie con bola. Es decir, en Rama me está bajando la media de Anubis. ¿Vale? Aquí tenemos un dios peligroso para enfrentarse con Rama. ¿Vale? Si Rama Anubis nos toca con Rama, bajamos la media en general. Todo lo demás estamos por encima. ¿Vale? De Rama, es decir, pero porque las cifras de Rama son patéticas. Rama ha ganado un 20% a los magos, pues oye, Anubis está por encima de la media del 20%. Es decir, como veréis, no sé, que no es no son datos muy buenos, entonces es fácil mejorarlos. Fenrir y Anubis, aquí lo mismo de antes. Y aquí, por ejemplo, nos dice los datos de nuevo. Oye, ¿qué probabilidad de encuentro tengo? Pues jugando con Rama hay más probabilidades de encontrarme con Anubis que jugando con Fenrir. Porque solo he jugado 29 partidas con Rama y me he encontrado 3 veces con Anubis. Proporcionalmente me he encontrado más. Luego, la victoria es terrible para Rama. Y luego aquí sí que realmente aparecen algunas cosas. Pero claro, aquí la comparativa lo que te está diciendo es que porcentualmente a tus victorias, Rama está por encima de Fenrir en cuanto a la media de Rama. Pero claro, no es que se te dé mejor Anubis con Rama que Anubis con Fenrir. Lo que te está diciendo es que Anubis tiene menos que mejorar dentro de lo malo que es con Anubis, o sea que Rama tiene menos que mejorar dentro de lo malo que es con los magos, con Anubis, que Fenrir, ¿vale? En este caso, este dato de aquí no sería tan importante, pero estos de aquí sí que son muy explicativos, ¿vale? Bueno, entonces, este es el final de la hoja. Como veréis, aquí podemos cruzar muchísimos datos y si jugáramos con... Yo es que soy muy... Juego siempre con los mismos dioses, soy me gusta muy poco variar, pero si alguien utiliza muchísimos dioses, aquí sí que puede encontrar información, yo creo que vital, porque se da cuenta de que la gente en el fondo tenemos sensación siempre de cuál se nos da mejor y peor, pero aquí lo vemos muy objetivo y muy cuantificado, ¿vale? Bueno, para terminar la hoja de cálculo, deciros que si hay comentarios en el vídeo y si alguien quiere que le diga cómo se hace o que le dé una versión vacía o lo que sea, que me lo comente en el canal de YouTube y yo lo hago. Incluso si alguien lo pidiera, estaría dispuesto a hacer un tutorial de las fórmulas que he usado, que bueno, no son especialmente complicadas, pero bueno, pues ahí están, hay que saber ponerlas y hay que saber los truquitos, y bueno, hay algunas que son más fáciles que otras, pero bueno, como veréis, pues tienen su pequeño misterio, pero yo creo que merece la pena porque con muy poquito con muy poco trabajo que es poner estos datos, fijaros si hemos sacado diferentes tablas, subtablas e información que de otra forma no sabríamos. Yo recomiendo a todos los que estéis haciendo justa que estos datos los guardéis desde el primer día, porque luego lo vais a echar de menos. Yo me encantaría haber tenido información de las 150 partidas anteriores, no la tengo.
Por eso digo que sería interesante que lo hicierais. Luego, ¿se puede hacer esta hoja en Conquista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no juego Conquista en Liga, pero sería más trabajosa porque habría que cada día, en vez de ser 1 y 1, habría que poner los datos por 5. ¿Puede merecer la pena? Pues eso tiene que decirlo cada uno. Yo también estoy seguro que se pueden hacer unos datos muy potentes con una hoja de cálculo de conquista saldrían cosas muy potentes como combinaciones. Oye, con este personaje, este dúo es mortífero, este dúo es useless, y estoy seguro que una hoja de conquista sería muy chula, muy chula, muy chula. Así que si alguien se anima y quiere ayuda o lo que sea, yo encantado de prestarla. Y bueno, si me pidieran hacerla de conquista, ¿por qué no? Si me lo pide mucha gente, yo encantado, la haría, no me costaría demasiado. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que sea útil, y el que quiera la hoja, que me lo diga por comentarios del vídeo y yo encantado se la daré, ¿vale? Bueno, venga, hasta la próxima.